Sí, seguimos avanzando en este Expreso Bio Bio, también recordando lo que sucedía hace casi un año, ¿no? La puesta en marcha de este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Se acuerdan ustedes, Felipe, auditores? Esto tomó más revuelo, siempre ha sido un problema gigante, ¿no?, en nuestra sociedad, pero a propósito de los retiros del 10% por pandemia, en fin, ahí empezaron a surgir estas iniciativas, ¿no?, que el 10% fuera justamente a, de alguna manera, disminuir o hacerse cargo, ¿no?, de las platas que no estaban pagadas. Fíjese que a esas alturas, ¿no?, estamos hablando del año 2020, según cifras del Poder Judicial en la época, era el 84% de las pensiones estaban impagas. Y ahí, bueno, venía el tema de la retención, el 10%, en fin, y terminó también con este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que cumple ya un año. Oye, hay varios datos bien interesantes, ¿sirve, no sirve? Hay dudas todavía que surgen, y estamos acá en el estudio con la abogada experta en estos tipos de temas, Paola Merchak, @mamajurídica. Ahí lo pueden seguir, tiene varios seguidores. @mamajurídica. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, ya hacíamos como un resumen, ¿no?, de lo que ha sucedido en los últimos años, pero lo último, este Registro Nacional de Deudores, ¿ha servido, no ha servido? ¿Qué cambios ves tú también como abogada que trabajas en esto? La verdad es que es un avance bastante grande. Yo siempre menciono que hemos salido de una cultura de incumplimiento, que la verdad es que antes se normalizaba completamente el no pago de pensión de alimentos. Quedaba un poco como lo mismo en realidad. Claro, todos conocíamos a un deudor y no pasaba absolutamente nada. Entonces, justamente después de la pandemia comenzamos a salir de esta cultura de incumplimiento y el Registro Nacional de Deudores fue una de las primeras medidas que se adoptaron. Y la verdad, si es que sirve o no sirve en la práctica, no es que sirva tanto de manera tan inmediata, porque no encontramos el pago de las deudas de manera efectiva y rápida. Eso sí, obviamente sirve como un mecanismo de presión que nos trae nuevos apremios, o sea, nuevas sanciones para que estos deudores se vean obligados a cumplir. Pero en la práctica, producto de este registro, no vemos una solución de deuda inmediata, como sí pasa con la ley de pago efectivo, que ahí sí tenemos otros mecanismos más rápidos. Porque hasta ahora son un poquito cerca de 150.000 las inscripciones, ¿no? Exacto, o sea, desde junio hasta la fecha han aumentado más de 50.000 inscritos en el Registro Nacional de Deudores, o sea, tan solo en 3 meses son cifras de verdad abrumadoras, que finalmente también indica que no existe una mentalidad aún de cumplimiento alimenticio. Un deudor, ¿cómo ingresa a este registro? Porque mucha gente, lo conversábamos fuera de micrófono, hay mucha gente que no sabe, digamos, de este mecanismo. ¿Cómo ingresa un deudor a este registro? Sí, los deudores que ingresan son todos aquellos que tengan 3 pensiones de alimentos consecutivas impagas o 5 discontinuas. Ya todas aquellas personas ingresan a este registro y como les mencionaba, o sea, básicamente lo que sale es, no es que le manche los antecedentes, pero sí sale dentro de su antecedente en el registro civil, o sea, que es deudor de alimentos y está inscrito en el registro. Sí. Ya, pero se tiene que tener estas 3 deudas consecutivas, en el fondo 3 meses consecutivos o 5 discontinuos. Pero sale en el registro, eso se traduce en algo. Recordábamos también para el Mundial de Qatar que había cerca de 6.000 hinchas argentinos que no podían ingresar a los estadios allá por varias causas, violencia en los estadios, en fin, pero una de las causas también era justamente la deuda de alimentos. Exacto. ¿Qué pasa en Chile en ese caso? ¿Quiénes están en el registro? Tú haces la diferencia y tú dices no es que estén manchados, sino que aparecen en este... Exacto. Existen otras sanciones como por ejemplo la imposibilidad de renovar la licencia de conducir, el carnet de identidad, el pasaporte. También nos encontramos, por ejemplo, y todas aquellas personas que están inscritas en el Registro Nacional de Deudores y sean despedidos, por ejemplo, por necesidades de la empresa, la indemnización por años de servicio va a pagar la deuda, y un montón de cosas. Por ejemplo, también un deudor que está inscrito y quiere vender, por ejemplo, un automóvil, un inmueble, la única forma de que pueda hacer el traspaso al nuevo dueño es que asegure que el 50% de ese bien va a pagar la deuda. Mira, a propósito de eso, que nos está escribiendo mucha gente al WhatsApp, ¿me pueden ayudar con una duda? Pregúntale a la invitada, del finiquito de trabajo a un deudor, ¿se le puede retener la pensión de alimentos? Exacto, exactamente. Ya, se puede. Exacto, de hecho es una obligación de hacerlo del empleador, si es que no lo hace, eso también tiene sanciones laborales. Ya lo tiene que hacer y sobre todo, como te decía, si está inscrito en este registro, se retiene la totalidad de la indemnización por años de servicio si es que el monto así lo amerita. En algún momento de la puesta en marcha de la ley o de esta discusión, digamos, en la puesta en marcha de este registro, yo no sé si usted recuerda, María Loreto, se especuló con la posibilidad de que en algún momento se impidiera a los deudores ingresar, por ejemplo, a los cines, a los espectáculos deportivos, a los conciertos. ¿Te parece que por ahí debiese ir también, de alguna manera? Claro, lo que pasa en Argentina, de alguna manera, debiese no solamente aparecer como deudor en este documento, el registro civil, ¿no? O impedir renovar licencia, etcétera, algún documento. ¿Debiese impedir otras situaciones también? Completamente. La verdad es que yo soy de la idea de que, mira, anteriormente los apremios que teníamos, uno de ellos era el arresto nocturno
nocturno que sigue completamente vigente, pero les da lo mismo, o sea, ni aún sabiendo que pueden ser arrestados, pagan. Entonces creo que las sanciones debiesen ir a cosas más triviales, más cotidianas, como justamente negar el acceso a estadios, a lugares de entretención, porque son cosas que, claro, uno si lo ve en comparación con las otras sanciones, pueden ser menores, pero a la larga les duele más, porque finalmente afecta su día a día, y creo que por ahí sí iría una sanción efectiva, porque finalmente si es que ya no les preocupa que sus hijos tengan las necesidades insatisfechas, por último que lo hagan por un tema personal. Se habla de deuda impaga, de deudores o deudoras, porque claro, nos preguntan los auditores si esto es para hombres y para mujeres. Obviamente el porcentaje es bien distinto, pero también hay mujeres que no pagan. Exacto, sí, yo siempre hablo de deudores porque son la regla general, cerca de un 97% de los deudores de pensión de alimentos son hombres y un 3%, un 4% casi son mujeres. Ya de hecho las inscritas son aproximadamente unas 4.000 mujeres que deben en realidad las deudas y todas las normas en derechos de familia en realidad son para hombres o mujeres, o sea, indistinto el género. Sin embargo, la regla general y los porcentajes indican que la mayoría sí son hombres. Es bien difícil, digamos, hacer una medición, porque, claro, estas son las que están inscritas, ¿no? Las que fueron reclamadas de alguna manera. Pero ¿hay alguna estimación que uno puede decir, mira, si estas son las inscritas, de cuántas deudores no están informados, por decirlo de Claro, no, mira, es completamente incierto la verdad, porque como también conversábamos antes, existen muchas pensiones de alimentos que no están legalizadas, o bien también, claro, que no está informado el incumplimiento. O sea, para que una persona esté en este registro, una como acreedora o que le tienen que pagar la pensión de alimentos, tenemos que informarle al tribunal, tenemos que pedirle la liquidación de deuda, preguntarle a ver cuánto me debe el sujeto. Entonces, con esa información recién ingresa, y por lo mismo las cifras que uno ve también que son abrumadoras no son reales, o sea, realmente existe muchísima más deuda que la que podemos ver en las cifras. Es bien brutal. Nos están llegando muchas preguntas súper interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con los que nunca han pagado y los hijos ya cumplieron la mayoría de edad, quedaron con la deuda? ¿Qué pasa en ese caso? Ya, perfecto. Hay mucho ojo, porque finalmente la pensión de alimentos no se cesa por la mayoría de edad, sino que tenemos que pagar pensión de alimentos hasta los 21 años, si es que los niños no siguen estudiando, o hasta los 28 años, si es que sí siguen estudiando. Ya, la deuda de pensión de alimentos también mucho ojo, porque prescribe. Se puede solicitar la prescripción. Entonces la idea es que movamos constantemente la causa, prescribe en un plazo de 5 años de inactividad. Ya no prescribe de manera automática, hay que solicitarla. Sin embargo, la idea es siempre estar moviendo esa causa y la deuda se puede exigir, independiente que finalmente el niño tenga 30 años. O sea, claro, por ejemplo, tiene un caso hipotético, 24 años, porque uno tendría la idea, claro, hasta los 18 no, ya existe la especificación, 24 años y está estudiando, todavía esa persona puede demandar. Exacto, ¿Y la deuda se acumula? ¿No es desde el momento de la demanda? Es que es distinto, porque finalmente si tiene deuda, si ellos ya pactaron la pensión de alimentos años atrás y no pagó hasta los 24 años, puede exigir en el fondo el pago. Pero si la pensión de alimentos nunca fue pactada y la viene a pagar, o sea, a pactar recién a los 24 años, solo se puede exigir desde que se pacta legalmente en adelante. Mira, aquí tengo otra pregunta. Dice, quiero pagar mi deuda, pero solo tengo mis ahorros previsionales. ¿Puedo pedir y autorizar que saquen los recursos de ahí? O sea, esa persona no lo puede pedir, sino que es la mamá en el fondo de su hijo o hija quien tiene que hacer la solicitud de que se pague la deuda a través de los fondos del FP, pero eso es un procedimiento especial. O sea, primero se tiene que solicitar que se pague la deuda con los fondos bancarios y si no encuentran fondos ahí recién vamos al FP. Mira, me puse al día con la deuda, dice otro auditor. ¿Cómo hago para salir del registro? Trabajo conduciendo y necesito renovar mi licencia. Perfecto, claro. Sí, no, en ese caso, bueno, la única forma es pagando, ya y puede ser a través de un acuerdo de pago, que era lo que conversamos. Él dice, me puse al día. Exacto. Perfecto. O sea, si se puso al día, se solicita directamente al tribunal. No es automático, no sale automáticamente, digamos. Debiese. Bueno. Eso debiese ser, pero los tribunales aún están andando ahí sobre la marcha con el registro. Oye, están llegando muchas preguntas y también nos comentan el tema de, claro, porque hay que dar toda la información, ¿no? De cuántos son los ingresos de la otra parte, ¿no? De la parte demandada, que eso no siempre es muy veraz, ¿no? Exacto. Sí, todos sabemos que lamentablemente hay casos de quienes se disminuyen. Que mienten, digamos, que mienten con lo que ganan, digamos, para disminuir lo que pagan. Porque hay un tope de pago. Exacto. O sea, finalmente, claro, el tope sería el 50% de los ingresos de la persona que tiene que pagar la pensión de alimentos. Ya, ojo que se habla de ingresos, no de sueldos. O sea, si hay un emprendimiento, cualquier cosa, está ahí. También suma. Exacto. Claro, ¿qué pasa? Hay muchos trabajadores informales. De hecho, casi el 70% de trabajadores en Chile son informales justamente, que no imponen, no cotizan. Entonces, en esos casos siempre se aconseja idealmente verlo en un tribunal. Ahí tenemos una herramienta que es el levantamiento de secreto bancario. O sea, nosotras podemos solicitar que se abran las cuentas del banco y se vea cuánto ingresa a modo de transferencia desde hoy, por ejemplo, hacia 12 meses hacia atrás. Entonces podríamos sacar un estimado de los ingresos sin que haya liquidaciones de sueldo. Mira, acá hay un tema súper importante también que tiene que ver con cómo funciona
funciona el sistema. Dice, estuve con licencia médica 8 meses y me atrasé en 6 pagos. Ya hice el pago de los 6 meses, hace 4, y aún no salgo de la página de deudores, aún haciendo la petición en el juzgado. El sistema es malo y no funciona. Lentísimo, sí, es sumamente burocrático, es muy lento. Los tribunales actualmente tienen muchísimas demoras justamente por estos cambios en cuanto a los apremios. Como les decía, están funcionando sobre la marcha porque también son procedimientos nuevos y hace que los tribunales tengan más demora en resolver, en aceptar las solicitudes. Claro, pero es engorroso y considerando que es algo que necesita la familia, los niños. Exactamente, y es muy burocrático. De hecho, se supone que de alguna u otra forma se trata de que sea accesible a través del trámite fácil, por internet, pero aún así, o sea, hay mucho desconocimiento al respecto. Sí, había un mensaje por ahí también, decía, mira, hice el trámite hace 3 meses, me deben, digamos, el papá debe la pensión y aún no tiene respuesta de nada. Exacto. De todas maneras, igual ahí hay que ver bien, ya de repente pasa que hacen las solicitudes solos, sin representación de abogado, porque lo pueden hacer, no necesitan abogado, pero muchas veces no se hace de manera correcta. Entonces pasa mucho tiempo esperando. A mí me dicen, Paola, llevo 3 meses esperando y yo ingreso a revisar y no se hizo realmente la solicitud. Estamos conversando con Paola Merchak, es @mamajuridica. Y hablando sobre todo este tema, abogada, nos dicen, parece que hay confusión con el tema de cuándo demandar o si no se ha demandado. La recomendación, me imagino, no es más allá de que uno confíe, no confíe, que tenga buena relación, todo que quede en papeles, todo escrito y apenas se tome la decisión para que quede todo ordenado. Nos pregunta una auditor, ¿qué pasa si nunca demandé? Mi hijo ya tiene 29 años, ¿solo puedo demandar por los últimos 5? No se puede demandar ya en ese caso. Ya, porque ya tiene 29. Exacto, ya tiene 29 años, ya no es legitimario de pensión de alimentos, no puede solicitarlo. Mira, acá lo que estábamos conversando recién, yo le paso así nomás la plata, lo voy a leer textual. Yo le paso así nomás la plata, ¿no es bueno eso? No, ya en ningún caso. ¿Por qué? Porque finalmente siempre menciono, las palabras se las lleva el viento. Entonces finalmente esos pagos pueden ser completamente desconocidos por cualquiera de las dos partes. ¿Y qué es lo que ocurre? No hay una obligación legal. Cuando no tenemos un acuerdo legal, tenemos solamente una obligación moral. Entonces no tenemos cómo exigirla, no hay una obligación de pagar tampoco. Y también la persona a la que se le paga igual podría desconocer el pago. Entonces, por eso es muy importante que lo hagamos de manera legal, a través de una mediación, una demanda, transacción o como sea, pero que esté legalizado. Mira, en este caso sí funciona el sistema. Dice, mi ex pagó la deuda al no poder vender su vehículo, no podía hacer transferencia al estar en el estado de deudores. Sí, ahí funcionó, porque hemos dado muchos mensajes de que no funciona, pero en este caso funcionó. Exactamente. Hoy, otra nos pregunta, que me imagino también es una persona que paga, ¿dónde se solicita la eliminación del pago de pensión cuando los niños ya son adultos, no estudian, pero empezaron a trabajar? Perfecto, eso se llama cese de alimentos, de manera legal, y tenemos que solicitarlo sí o sí a través de una mediación familiar. Ya, para poder pedir el cese tenemos que pedir una mediación, conversamos el cese y si la otra parte no está de acuerdo en cesar la pensión, ahí tenemos que interponer una demanda en un tribunal de familia. Mira, aquí hay otra, dice, ¿por qué llegar a la instancia de tribunales? ¿No se puede hacer un descuento por planilla antes de llegar a eso? Exacto. Que sea el empleador, digamos, el que descuente y derive automáticamente la... Pero para eso, independiente que no sea en tribunales, tenemos que llegar a un acuerdo legal, ya a través de una mediación. No podemos simplemente solicitarle al empleador que haga este descuento por planilla. Sí o sí tiene que ser a través de una sentencia. Hoy están llegando muchos mensajes. A mí me pasaba que depositaban una vez y después no, otras veces depositaba menos. Esto queda regular, cuando está legalmente es una cifra que tiene que ser respetada. Y es una cifra que en el fondo también se va reajustando. Recordemos que actualmente la pensión de alimentos se tiene que fijar en UTM. Si la persona no paga lo que corresponde, paga menos, a veces no paga, todo eso se acumula como deuda. Mira, nos decía el punto que tú cuando comentabas el tema del cesar el pago, hay que estar al día en los pagos, si no, no puede cesar. Completamente, no se puede cesar si es que existe deuda de pensión de alimentos. Dice, a la mamá de mis hijas la demandé yo estoy con mis hijas, pero me piden que la busque para generar demanda. ¿Qué hago? Sí, en ese caso, bueno, me imagino que no conoce el domicilio de la mamá. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí es el tribunal quien nos proporciona el domicilio. Nosotros como abogados le pedimos al tribunal, a través de oficios, que básicamente son solicitudes que le hacemos, por ejemplo, a CERVEL, al Servicio de Impuesto Interno, a FCFP, que nos entreguen el domicilio de esta persona que figura en el sistema. De ahí es donde el tribunal nos proporciona esta información y nosotros pedimos que se les busquen esos domicilios para que se les notifique la demanda. Dice, en caso de que el hijo no pague, y el papá esté sin trabajo, ¿pueden retenerle al abuelo los fondos del FP? No, ya no es como que se le pueda retener al abuelo los fondos del FP, sino que lo que habría que hacer ahí sería una demanda subsidiaria a los abuelos, ya, y esa demanda solamente se puede realizar en el caso de que se compruebe que existe una imposibilidad de pago por parte del hijo, y además solamente si es que los abuelos no están jubilados. Eso es importantísimo.
Si están jubilados no se puede. Eso es una modificación que trajo la actualización de las leyes de alimentos. Mira, ya, ¿el cese se hace en ambas partes o puede hacerlo uno solo con algún documento de trabajo del hijo o tienen que ir los dos? No. O sea, el cese es una solicitud que hace uno de los dos, generalmente el que tiene que pagar la pensión de alimentos, y cita a la otra parte. Entonces, en el caso de que la otra parte le diga, no estoy de acuerdo con el cese, perfecto, se nos frustra la mediación y con ese certificado de mediación frustrada interponemos la demanda de cese en un tribunal de familia. Dice, yo como hermana puedo demandar a mi hermano. Soy yo la que está corriendo con los gastos de mis 2 sobrinas. Claro, o sea, lo primero que hay que hacer más ahí... complejo ahí. Claro, ahí habría que pedir el cuidado personal de sus sobrinos. O sea, finalmente, si ella vive con ellos y ella se hace cargo de ellos también, se pide primero el cuidado personal y derivado del cuidado personal se solicita la pensión de alimentos. O sea, hay que hacer ese trámite. Claro, si no, ella no sería legitimaria para solicitarlo. Mira, llevo 5 años depositando a la madre del hijo, que ya tiene 34. ¿Puedo solicitar la restitución del dinero pagado de más? Porque tú dices que se puede pagar hasta los 28 si es que está estudiando hasta esa edad. Exacto. La verdad es que no. Ya, a ver, de poder se puede. Uno siempre puede intentar hacer todas las cosas, pero finalmente la pensión de alimentos cesa cuando se solicita el cese. O sea, de hecho, una vez tuve un caso de una persona que tenía 50 años y todavía seguía recibiendo pensión de alimentos, porque la otra parte desconocía que había que cesarla. Entonces, es muy importante hacer el trámite del cese, o si no, la deuda se sigue acumulando. Uno puede, obviamente, hacer solicitud al tribunal, hacer gestiones para que eso, o conversar directamente a llegar a un acuerdo de pago con la contraria, pero en principio se tiene que cesar. Mira, hay otra. Perdón. Sí. Dice, soy deudor, estoy sin trabajo, hago trabajos informales. Estoy pidiendo 2 veces que retiren de mis fondos de la AFP el total de mi deuda. Y es el juez quien dice que no. Es que no se puede hacer eso. Ya eso también quiero dejarlo muy claro. El hecho de acceder a ese procedimiento especial no es una opción. No es como que yo pueda decir quiero pagar de ahí. No, eso es un procedimiento especial que en el fondo es a través de la ley de pago efectivo, pero primero tenemos que retener los fondos de las cuentas bancarias. Y si recién ahí no hay nada, ahí es donde nos vamos a los fondos de la AFP. Oye, hay varios mensajes que hacen una relación entre los días que tienen a los niños a cargo versus el tema del monto. Claro. Influye porque, claro, dice, claro, tengo la pensión, pero tengo, por ejemplo, mis hijos están conmigo 20 días al mes. Ya, que uno asume que en esos días, que la mayoría del mes está incurriendo los gastos de vivienda, alimentación, en fin. ¿Hay una consideración en eso? Solamente si es que eso se llega a modificar. Ya tenemos que entender que la relación directa y regular, las visitas, como se conoce coloquialmente, y la pensión de alimentos son completamente diferentes. Ya, si nosotros tenemos pactada una pensión de alimento, un ejemplo de 300.000 pesos, y por ejemplo pasa en enero, febrero que hay vacaciones, esa pensión de alimentos se tiene que pagar igual. Ya, la única forma de que eso pase, porque hubo un cambio de circunstancias, que el padre, por ejemplo, está más días, es que solicitemos, por ejemplo, una rebaja de alimentos, considerando los días, pero no opera solamente por el hecho de estar más días con los niños. Ya. O sea, no es que este mes, digamos que en enero, que no sé, claro, se vienen conmigo, no te pago, sino que me tenés que pagar tú. No. Eso es de manera legal. Me retuvieron 3 veces el 10%, pero no sale reflejado en la deuda. ¿Cómo se tiene ¿qué trámite directamente a través del tribunal. Ya, todo cuando tenemos problemas respecto a los pagos, no se refleja como debe, o hacer solicitudes, lo tenemos que hacer a través de escritos en el tribunal de familia. Ya esto se hace online, con nuestro RUT y clave única, sin necesidad de abogado. Obviamente, idealmente, si lo pueden hacer con abogado, maravilloso, pero si no lo pueden hacer también. Ya se me pasó volando el tiempo, sí. Pero mira, llegan preguntas, miles y miles. Nuestro Willy del Trasnoche nos dice que hace unos días llamaron adultos mayores pensionados, muy mayores, que estaban descontando pensión por alimento de sus nietos. Ya, perfecto. Ellos pueden pedir también un cese, ya directamente. ¿Y por qué? Porque ¿qué pasa? Ahora la ley, esto es una modificación nueva. Ya anteriormente no existía esto. Ya, o sea, por eso, en la normativa anterior sí se podía, por lo tanto quedaron con eso. O sea, es importante que los adultos mayores, los abuelos que les descontaban la pensión de sus nietos, actualicen eso, hacen un cese y ahí les dejan de descontar de la pensión. Completamente, porque bueno, es de supervivencia. Sí, por cierto. Oye, quedaron muchas preguntas, pero @mamá jurídica, súper activa ahí en redes sociales, la abogada Paola Merchak, para poder hablar de estos temas. Le preguntan, la siguen, @mamá jurídica. Paola, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias por la invitación.